entre nos. Aquí 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 entre nos. Y ahora estamos aquí entre nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos aquí entre nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Miremos la lección número 6 de la guía de estudio de la Biblia, titulada Imágenes de la Unidad. Tengo el gusto de compartir el estudio con el pastor Carlos Chávez. Él es pastor en la Misión Ecuatoriana del Norte y el administrador de una página en Facebook llamada Jóvenes Adventistas MEN. Bienvenido, Pastor Chávez, a nuestro programa. Es una alegría tremenda tenerlo con nosotros y muchas gracias también por permitir que nuestro programa sea presentado en su grupo de Facebook. A propósito, cuéntenos cómo ha sido la experiencia de tener ese grupo en Facebook. Es un privilegio realmente poder estar acompañándolo en un programa que está siendo de bendición para muchos maestros y gente que observa el programa también. La página tiene 2 años ya funcionando, tenemos ya cerca de 6.500 seguidores, por lo menos tenemos un 30% que no es adventista y eso lo consideramos una bendición. Adicional a eso tenemos gente que nos sigue, que habla portugués, gente que habla inglés y gente que habla español, así que tenemos gente de 3 idiomas por lo menos allí siguiendo la página publicación a publicación. ¿Cuál ha sido la impresión que le ha dado nuestro programa al ser publicado en ella? Pastor, es una herramienta que Dios, bien direccionada, puede hacer la bendición para las iglesias. Las publicaciones que usted hace es una herramienta poderosa para los maestros. Y es una bendición. En la apreciación que nosotros tenemos, ayuda mucho para que los maestros tengan un foco más definido y claro, para poder llegar cada sábado a la clase y poder hacer un trabajo más eficiente en las iglesias. En este momento, pastor, lo están viendo y escuchando muchos maestros, tanto en la conferencia de New Jersey como alrededor del mundo. Quisiera tenerles un mensaje específico para ellos. Claro que sí. Recalcar algo que en el programa se ha venido diciendo y que es una verdad que va a ser de bendición para la iglesia. Olvidemos un poco el llegar el sábado en la mañana y darle énfasis nuevamente al estudio día a día. Esto es algo que los hermanos ya hicieron en casa. Concentrémonos los maestros en poder llevar el ciclo de aprendizaje de forma correcta, ¿no? Motiva, explora, aplica y crea. Y ahora practiquémosle un ecocardiograma a nuestra lección de esta semana. Cuando puedan, busquen la página 72 en donde se nos muestra el sábado enseñaré. Algo muy importante es que no olviden revisar en la descripción de este programa los links de descarga, uno con mi bosquejo de la lección y el otro con el link del voto de unidad. Precisamente, quiero invitarte para que comiences la lección con tu clase leyendo el voto de unidad que dice: por la gracia de Dios, no permitiré que ninguna de las cosas que escribí en la lista u otras que puedan sumarse en el futuro impidan jamás mi unidad con la iglesia del Señor, su pueblo remanente. Por favor, dale un vistazo a los objetivos que encontrarás en el sábado enseñaré y hazle saber a los miembros de tu clase lo que la Iglesia Mundial espera en cuanto a saber, sentir y hacer. Comencemos ahora el ciclo del aprendizaje con su fase motiva, que nos muestra la importancia de la lección y responde a cada uno de los miembros de la clase la pregunta: ¿por qué es importante esta lección para mí? Mediante esta fase nosotros no solamente introducimos la lección a la clase, sino que creamos el ambiente adecuado para poderla discutir en grupo. Busca en la página 72 la herramienta que utiliza Motiva, que es el diálogo inicial que nos permite romper el hielo y comenzar efectivamente nuestra lección. El diálogo inicial nos muestra la historia de una profesional de la salud llamada Wendy que acepta trabajar en una institución fuera de su país, en donde se encuentra que habían muchas personas de diferentes nacionalidades. Aunque eran muchas las diferencias que tenían,
una sola cosa que ellos mantenían en común, que era la relación de trabajo con la institución a la que pertenecían, permitió que muy poco tiempo después ellos pudieran pasar tiempo juntos, incluso fuera de la institución médica. Lee esta historia en el diálogo inicial y después haz la conexión con las realidades de la iglesia. Crea el ambiente propicio para preguntarle a los miembros en qué sentido nuestra conexión con Jesús y la misión que nos encomendó cambia tu relación con los demás, aunque sean diferentes. Permíteles hablar de esto y ya estaremos listos para continuar con la segunda fase, que es explora. Y precisamente esta fase del ciclo del aprendizaje nos dice: ¿qué necesito saber de la palabra de Dios? La herramienta que el material auxiliar de la lección de Escuela Sabática Edición para Maestros nos permite usar para la sección Explora es el comentario de la Biblia, que lo encontrará de la página 73 a la 75, en donde la autora nos muestra los 3 puntos principales para analizar con la clase el sábado en la mañana. Como te habrás dado cuenta, esta semana estudiaremos 5 imágenes de unidad en la Biblia, pero nuestra lección se enfocará solamente en 3 de ellas. Las 3 tienen que ver con la unidad vinculada con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. La primera de estas imágenes es el pueblo de Dios y vincula la iglesia con el Padre. Muchos de nosotros, frente a la idea de pensar que pertenecemos al pueblo de Dios, podemos creer que estamos en un estatus elevado. Sin embargo, esta imagen de la iglesia, a quien en realidad resalta, es al dueño de ese pueblo. Fue Dios precisamente el que creó este pueblo al elegirlo, liberarlo, comprarlo y salvarlo, y por lo tanto le pertenece. Son estos actos de la gracia divina los que nos ponen en un lugar privilegiado y no algo que nosotros hayamos hecho o que intrínsecamente seamos. Es el carácter y el amor de Dios lo que nosotros como pueblo estamos llamados a representar. Por lo tanto, la unidad entre nosotros como iglesia es lo que mejor puede hablar del carácter de nuestro Dios. Durante esta semana nuestro programa estará enviando una herramienta extra que te va a encantar para que lo puedas usar en la lección el sábado. Se trata de algunos videos que estaremos publicando el domingo, el miércoles y el jueves, que tienen que ver con las preguntas que vamos a hacer el sábado durante la lección de Escuela Sabática. Y precisamente en este punto número 1 de la iglesia como pueblo de Dios, envía el clic el día domingo. Y el sábado, durante el repaso en la clase, asegúrate que para este momento lean 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, donde se nos dice que como iglesia somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero resalta esto: para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Después de leer ese texto, pregúntale a la clase de qué manera la falta de unidad en la iglesia nos podrá impedir a nosotros hablar de las virtudes de aquel que nos llamó. Entremos ahora a la segunda parte de la lección de esta semana, que vincula la iglesia con la tercera persona. Estamos hablando de la imagen de la iglesia vista como el templo del Espíritu Santo. Precisamente sobre este punto, todos los estudiantes de escuelas sabáticas del mundo estarán mirando este tema. Es por eso que te invito a que el miércoles en las horas de la tarde compartas el clip que nosotros publicaremos con ellos y después lo utilices en el repaso de la lección. Asegúrate que un miembro de tu clase lea 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17, donde se nos dice: ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y encárgate de enfatizar lo siguiente: si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él,
porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Es importante que le hagas saber a la clase que este texto no se está refiriendo al cuerpo humano como templo del Espíritu Santo. Se está refiriendo a la iglesia como el templo de Dios y morada del Espíritu. Esto es importante resaltarlo para que podamos enfatizar la lección clave de este día. Y precisamente la lección clave que hay que manifestarle a la iglesia es hacerles entender que así como en el templo de Salomón y en el santuario del desierto descendía la presencia visible del Señor, así también cuando la iglesia se reúne, desciende sobre ella el Espíritu Santo. Pero en una congregación en la que haya divisiones y fragmentaciones, en las que unos sigan a Pablo, otros a Apolos, otros a Cefas, se considera un atentado contra el templo del Espíritu Santo. Conversen con la clase sobre las razones por las que causar división y falta de unidad dentro de la iglesia recibe un castigo tan fuerte como lo menciona Pablo en el texto que leímos. Y la última de las imágenes de unidad de la iglesia la vincula con la segunda persona de la deidad al hablar de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Primera los Corintios capítulo 12, versículos 12 y 27 lo declaran nítidamente. Leamos. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Precisamente esta imagen de la iglesia como cuerpo de Cristo nos muestra dos cosas extraordinarias. En primera instancia, la diversidad que nosotros tenemos dentro de la iglesia. Y en segunda, la interconexión que debiéramos vivir. Lee con tu clase. Primera los Corintios, capítulo 12, versículos 21 al 22, en donde se nos advierte que un miembro no le puede decir al otro, no te necesito. Y después pregúntales, ¿por qué razones no podemos afirmar que no necesitamos a otros miembros del cuerpo de Cristo? Para este punto preparamos un clip el día jueves y te invitamos a compartirlo porque les va a preparar a tus alumnos para traer sus respuestas a la clase. Y ahora entramos en la sección Aplica, que nos muestra cómo puedo yo, como miembro de la clase de Escuela Sabática, aplicar lo que he aprendido de la palabra de Dios. Recuerda que esta es la fase más provechosa, la más importante, la central de todo el repaso de la lección durante el sábado, porque te permitirá a ti como maestro, con preguntas abiertas, generar participación. Recuerda que el eslogan de todo maestro de escuela sabática es hablar poco y generar mucha participación. En programas anteriores te hemos mencionado dónde puedes encontrar preguntas que generen participación, tanto en el folleto de alumnos como en el material auxiliar para el maestro. Pero recuerda algo muy importante, el mejor dador de preguntas para tus alumnos es el Espíritu Santo que te quiere utilizar a ti como maestro para que edifiques el cuerpo de Cristo. No obstante, como siempre, aquí te dejo algunas preguntas que puedes usar en la sección Aplica. La primera de ellas es, ¿de qué maneras ser parte del pueblo adquirido por Dios nos debiera conducir a la unidad? La segunda de ellas va a ser bastante ardiente. ¿Por qué crees tú que generalmente los miembros que consideramos que tienen mayor conocimiento son los causantes precisamente de las mayores divisiones dentro de la iglesia? En tercer lugar, pregúntale a la clase, ¿cómo entiendes que la unidad cristiana no es en la diversidad, ni a pesar de la diversidad, sino a través de la diversidad? Y finalmente, mediante las imágenes de la iglesia como pueblo de Dios, templo del Espíritu Santo y cuerpo de Cristo,
¿qué aprendemos específicamente de cómo es la unidad y cómo se produce? Y cerremos ahora el ciclo del aprendizaje con CREA, que responde a la inquietud interna: ¿qué puedo hacer con la palabra de Dios? Es la tarea semanal que le dejamos a los miembros de nuestra clase. Y la tarea consiste en que invites a los miembros de tu clase a que le lleven un pequeño regalo y una nota de agradecimiento a uno de esos miembros de la iglesia que no recibe nunca ningún reconocimiento. Pónganse de acuerdo para que no les lleven todos obsequios a la misma persona. Y finalmente, para ponerle la cereza al pastel, es hora de concluir la lección. Te recomiendo que uses el resumen de la página 72 que dice: las metáforas del Nuevo Testamento acerca de la unidad ilustran la naturaleza vital de la dependencia de Dios y de las relaciones armoniosas que el pueblo de Dios es llamado a tener. Pídele a alguien que ore y con eso culmina tu repaso de la lección. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Te animo a que edifiques el cuerpo de Cristo, a que sigas compartiendo esperanza porque Cristo viene pronto y a que nos veamos la próxima semana. Dios te bendiga.